nada más que otra miembro de la asociación. He tenido la suerte de ser la voz de la asociación en los últimos 7 años. Me considero como una especie de poliedro con muchas caras y en cada una de ellas intento reflejar a uno de los miembros de la asociación, pero esta lucha no es mía, es de toda la asociación y eso es así. Beatriz Garrote no es otra cosa que un miembro más de la asociación. Es así. Bueno, voy a intentar ser breve, lo intentaré hoy, aunque la verdad es que la mente se me dispersa mucho. Lo primero que quiero contar es qué ha supuesto para nosotros hoy lo que ha sucedido en las Cortes esta mañana. Lo ha explicado Ana cuando empezábamos, todo lo que haya sucedido, y es de esas cosas que no te das cuenta hasta que va pasando el día y ves cómo las lágrimas pesan muchísimo menos. Han sido esta mañana, en el homenaje a nuestros seres queridos, son lágrimas de dolor. La pérdida siempre duele, 9 años después sigue doliendo, pero esas lágrimas ya no van acompañadas de la frustración, de la indignación, y son mucho menos dolorosas. Eso ha supuesto para nosotros el acto de esta mañana, el poder respirar y sentirnos un poquito más livianos. Hoy es un día muy especial para nosotros. Ha empezado con todos esos logros en las Cortes Valencianas y acaba hoy con nuestra concentración número 105 y de momento es nuestra última convocatoria. Y lo primero que me gustaría explicar contándoos es por qué nos vamos. Nos vamos porque sentimos que lo hemos conseguido. Ha habido momentos en estos 9 años en los que parecía absoluto y totalmente imposible. Y yo ahora la verdad es que no entiendo por qué, pero aún así teníamos claro que había que continuar. Quizá por lo que ha dicho Jordi, porque la única batalla que pierdes es la que no luchas, la que no planteas, ¿no? Y había algo que simplemente no nos dejaba admitir el final que nos habían escrito. No, necesitábamos buscar otro final. Era duro, parecía que no lo íbamos a conseguir, pero esta mañana en las Cortes se ha abierto la vía de la responsabilidad política. Ya teníamos abierta la responsabilidad judicial gracias al programa de Jordi Évole y a todo el ruido que hizo. Habíamos ido a Bruselas. Pero cada día 3 nos íbamos de la plaza con la sensación de que seguían sin escucharnos. A la sociedad valenciana nos negaban la redención de tener una gestión honesta al accidente del metro, y era algo que necesitábamos, no solo los afectados, principalmente los afectados, pero todos los ciudadanos necesitábamos que se hiciera una gestión honesta de un accidente tan trágico que había ocurrido en nuestra ciudad. Y hoy ya nos vamos con el compromiso y con la primera piedra puesta de que esa vía, esa responsabilidad política está abierta. Por fin tenemos un gobierno que nos ha escuchado. No nos han escuchado ahora. Nos venían escuchando durante todos estos años que hemos trabajado con absolutamente todos los partidos de la oposición. Los más recientes que han ido saliendo últimamente se han sumado luego. PSPB, Compromís, Izquierda Unida, UPyD, Podemos, Ciudadanos. Todos los partidos de la oposición han apoyado nuestras reivindicaciones y más del 70% de las Cortes han votado hoy sí a la comisión parlamentaria. Sí. Sí a las medidas legislativas que evitarán que alguien vuelva a pasar por lo mismo, que es algo que nos llena de orgullo, que nos merece la pena el haber pasado estos 9 años luchando, a veces de una forma que nos sentíamos tan solos, comiéndonos tanta suciedad, pero el haber logrado que se aprueben mejoras para que nadie vuelva a pasar por lo mismo es lo que hace que por lo menos haya valido la pena. Y para nosotros es muy importante la responsabilidad política, lo hemos dicho siempre en esta plaza. Una cosa es el juzgado, donde se debe juzgar
se ha hecho algo legal o ilegal, de acuerdo a ley o no de acuerdo a ley. Pero la responsabilidad política va mucho más allá. Independientemente de que sea legal o no, las cosas se tienen que hacer bien, se tienen que gestionar bien los servicios públicos, se tienen que dar respuestas transparentes y honestas por parte del gobierno, se tienen que poner medidas para que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Y eso se hace en el ámbito de una comisión parlamentaria. Por eso era tan importante para nosotros. Y por eso sentimos hoy que ya podemos irnos a casa. Y evidentemente hay una necesidad personal, hay muchas ganas de irnos a casa. Mira, durante estos 9 años, como a cualquier familia, seguro que a vosotros desde 2006 a 2009 a 2015 os han pasado cosas parecidas. Habéis sido mamás y papás, habéis sido abuelos y abuelas. Los que eran bebés en 2006 se han hecho niños y les hemos podido explicar qué hacíamos cada día 3 aquí en la Plaza de la Virgen. Los que eran niños en el accidente se han hecho adultos y se han incorporado en la asociación con criterio propio. Nos han pasado muchas cosas a las familias, hemos tenido nuevas pérdidas, pero había una parte de todos los miembros de la asociación que seguía anclada al 3 de julio de 2006. Había una parte, cada día 3, había una parte cada día 3 en la plaza, había una parte de nosotros que nos recordaba que seguíamos anclados a ese momento, que había una página que no se podía cerrar porque no nos dejaban cerrarla. La plaza nos ha desgastado en cierta forma, también nos ha dado mucho. La plaza nos ha permitido hoy a sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, pero creemos que ha llegado el momento de sentir que nos vamos con el trabajo bien hecho y de poder dejar la plaza. La asociación no se disuelve, ni muchísimo menos. La asociación va a seguir trabajando. Ahora mismo tenemos que ver cómo se materializan los compromisos que hoy se han acordado, se han puesto en marcha en las Cortes Valencianas. Seguimos presentados en la causa judicial, pese al mal trabajo que está haciendo, a nuestro parecer, la jueza instructora, la jueza del Metro, Nieves Molina. El trabajo de la Fiscalía y el respaldo de Audiencia Provincial nos han vuelto a creer que una justicia justa es posible. Vamos a seguir presentados en esa causa y esperando que llegue el momento de que haya un juicio y que se derivan las responsabilidades penales también. Está abierto el expediente de Bruselas. Vamos a seguir peleando desde aquí para que en Bruselas den una respuesta a cómo se gestionó el accidente de metro. Y también hay un concurso de un monumento que hemos promovido desde las víctimas y que pronto se verá a conocer su resultado. Hay muchos proyectos en marcha que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir impulsando, pero ya desde casa, sin la plaza. ¿Y cómo nos vamos? Pues nos vamos, yo creo que hay una palabra que lo define mejor que todo: satisfacción. La satisfacción de haber escrito el mejor final posible con los papeles que nos han dado. ¿Nos hubiera gustado otro final? Por supuesto. Nos hubiera gustado que el accidente no hubiera ocurrido. Nos hubiera gustado que el gobierno hubiera dado una respuesta digna. Nos hubiera gustado que el gobierno nos hubiera escuchado. Pero eso no dependía de nosotros. Nosotros no teníamos esas cartas para jugar. Me gustaría repetir hoy lo que he tenido el inmenso placer de decir esta mañana en los Cortes: que la historia del metro, del accidente del metro, es una historia de fracasos y de logros. El fracaso de la dirección de Metro Valencia al no asegurar la seguridad de sus trabajadores y de los viajeros. El fracaso del gobierno del presidente Camps, que ni se dignó a recibirnos, que gestionó con una deshonra y una poca vergüenza todo el tema del accidente. El fracaso del gobierno del señor Fabra, que no se dignó a escucharnos y a leerse los papeles que le estábamos llevando, que demostraba que las personas en la dirección de Metro Valencia, a quienes ellos daban credibilidad y que han acabado la mayoría imputados, estaban mintiéndoles.
Es el fracaso del gobierno valenciano y es el logro de la Asociación de Víctimas del Metro que hemos conseguido cambiar la historia que pretendían escribir a nuestras vidas. Lo que me han enseñado, lo que nos hemos enseñado todos los miembros de la asociación, es a coger toda esa frustración, esa indignación, esa ira que nos provocaba cómo nos estaban tratando y a convertirla en algo positivo, en energía, en motor de cambio, en ganas de luchar, de seguir peleando, de decir no nos rendimos, seguimos aquí de pie, cada día 3, seguimos esperando respuestas hasta que nos las han dado. Quizás suena un poco pretencioso, pero lo que nos hace sentir más orgullosos es ese legado, ¿no? El que nos reconozcáis como un ejemplo de dignidad, un ejemplo de que sí que se puede, un ejemplo de que si no te dan los derechos que te mereces, no te tratan como deberían, no te quedes quejándote en el sofá, sal y demuestra que eres una persona digna. La dignidad no nos la pueden quitar, nunca, nunca. Y el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? Lo que no nos gustaría nada es que alguien pensara que el cambio consiste en un cambio de butacas en las Cortes, en un cambio de gobierno. No es suficiente, no es suficiente. El verdadero cambio viene de la corresponsabilidad. Ellos han cambiado, nosotros tenemos que cambiar también. Las redes sociales que se han formado en los últimos tiempos y que tanto hemos trabajado para exigir ese cambio, para provocar el cambio, no podemos desaparecer. La PA, Sálveme el Cabañal, la dependencia, las plataformas contra los recortes, los CIE. Todas esas redes que hemos crecido con la indignación, no podemos desaparecer por el hecho de que haya un cambio de personajes. Hay que seguir atentos, hay que seguir vigilando, hay que seguir exigiendo, hay que seguir ayudando, hay que seguir colaborando, pero hay que seguir trabajando para el cambio. Porque si el verdadero cambio, la verdadera garantía de que las cosas pueden ser diferentes y pueden ser más justas, es el poder del ciudadano. No debemos olvidarlo nunca. Si volvemos a quedarnos en nuestro sofá, si nos adormecemos, si nos contentamos con que nosotros personalmente nos vaya bien, como sociedad volveremos a fracasar. La sociedad... Creo que la sociedad hemos aprendido y desde luego en la Asociación de Víctimas del Metro vamos a seguir trabajando, lo he dicho antes. Dejamos la plaza, pero no la lucha. Vamos a seguir luchando porque todas las medidas, todos los caminos empezados lleguen a buen puerto. Y esperamos no tener que volver nunca a esta plaza, pero si nos vuelven a decepcionar quienes gobiernan, volveremos y esperamos seguir contando con vosotros. Me gustaría aprovechar también este micrófono para hacer publicidad y hacer eco de dos iniciativas que tenemos ahora en marcha y que nos van a ayudar a que ese monumento que queremos poner en el punto arriba de la curva, donde ocurrió el accidente, pues se haga con mayor solvencia y con mayor dignidad y con mayor ayuda económica. El 19 de julio, dentro de 2 semanas, el domingo, Xavi Castillo va a hacer una de sus actuaciones en Burxasot. Será benéfica a favor de la asociación para este monumento, y también hemos puesto en marcha un Berkami que estamos moviendo en las redes sociales. Acordaros, a partir de 5 euros podéis hacer una contribución, quien pueda. Y ya nos vamos, muy satisfechos y muy agradecidos de ver la plaza hoy así. Todavía me acuerdo el primer 3 de mayo, después del programa de Jordi, subirnos a esos colones, ver cómo estaba la plaza
Hoy nos vamos con la misma emoción de ver la plaza así. Gracias por permitirnos hacer esta despedida, compartirla con todos vosotros. Para nosotros, evidentemente, la energía va y vuelve, es muchísimo más grande, nos vamos con muchísimo más amor, mucho más acompañados, viendo todas esas caras hoy abajo. Muchas gracias. Me he puesto un poco ñoña, pero muchas gracias. Y me hace muchísima ilusión romper moldes en la despedida, no decir que aquí estaremos el 3 de agosto y ni que os esperamos, porque no vamos a estar esperando respuestas. Se han firmado hoy, se han aprobado en las Cortes los mecanismos para que nos las den oficialmente desde la Comisión Parlamentaria. Siempre hemos empezado las concentraciones, hoy también, con 5 minutos de silencio en memoria de las víctimas. Un silencio que hablaba de muchas cosas, pero un silencio siempre es algo triste. Era abrumador. Cuando la plaza estaba llena se te sobrecogía el corazón. Hoy os pido que nos despidamos de otra forma, con alegría, con un aplauso que resuene en nuestra alma. Por los 43 que se fueron, por los 47 que sobrevivieron. Gracias, gracias. Gracias. Thank you.